Les quiero platicar esta mañana, buenos días, platicarles un ejercicio que realizamos en el instituto en relación a plantearnos la hipótesis cómo influía el estado superficial. Cuando hablamos del estado superficial es digamos, la capa última que tienen las carreteras en la generación de las emisiones contaminantes. Y esto era porque una de las estrategias que existían en el programa sectorial de comunicaciones y transportes era llevar precisamente de un estado malo o regular a un estado bueno la característica superficial de los caminos. Y de esta forma nosotros visualizábamos que ahí podría haber un ahorro importante de emisiones de CO2 y de contaminantes criterios, de tal forma que nos podría ayudar a tener datos en el sentido de que aportaran en ese entonces al primer PEC que existía en México. Ese fue el concepto con el que iniciamos este proyecto para introducirnos en el tema y hablar de esta parte de la característica superficial de los pavimentos. Hablamos muy particularmente de un indicador que se llama el índice de velocidad internacional, que en este caso solamente estoy refiriendo para el pavimento asfáltico, pero obviamente se mide. Es un equipo que pasa por las carreteras por carril por kilómetro y mide las defecciones al paso, es decir, todas esas ondulaciones, tuberosidades superficiales, baches, etcétera, que nosotros estamos acostumbrados a ver en el camino, el equipo lo mide y nos va a dar un dato en metros por kilómetro promedio de todas las ondulaciones que van midiendo sobre el camino, de tal forma que después de eso yo pueda clasificarlo como bueno, satisfactorio o no satisfactorio ese estado superficial del camino. Entonces, la idea era esta, saber cómo iba, ya habíamos hecho inventario de emisiones en carreteras, ya habíamos hecho inventario de emisiones en ciudades, ya sabíamos cómo la cantidad que generaba, pero no sabíamos si generaba más o menos cuando tenemos un pavimento en mal estado o cuando tenemos un pavimento en buen estado. Y eso fue lo que tuvo que nos permitió realizar este trabajo, de tal manera que aplicamos nuestra metodología que tenemos hecha solamente para carreteras. Es muy parecido a lo que está establecido para el desarrollo del inventario de emisiones en ciudades, donde los datos de entrada tienen que ver con los datos del tránsito, por ejemplo, con mayor detalle, los datos ambientales, el estado superficial, la caracterización del parque vehicular, la geometría del camino. Nosotros utilizamos un modelo que se llama HTM4, que se utiliza para la gestión de infraestructura carretera. Y bueno, los datos de salida, algunas de las emisiones aquí están marcadas. El dato que nosotros podemos tener es toneladas por kilómetro por cada 1000 vehículos. Ya de acuerdo al aforo que hay en el lugar, pues determinamos la cantidad de emisiones generadas. Hacemos un control, pero hicimos un aseguramiento de la calidad cuando hacemos el primer inventario de emisiones, de tal forma de poder validar esa metodología. En este ejercicio, pues, obviamente ya estaba validada la metodología. En datos de entrada, por ejemplo, para que se den una idea de los datos que nosotros utilizamos en cuestiones de la carretera, pues hacemos, de hecho el trabajo es muy minucioso porque trabajamos tramo por tramo, o sea, no hablamos corredores de 130 kilómetros o carreteras de 400 kilómetros, sino tramos uniformes, de tal forma que el estado superficial sea el mismo para poderlo hacer. Así es como lo estamos haciendo ahora para los corredores de transporte de carga. Entonces, en realidad es un trabajo muy minucioso, una base de datos muy grande. Y bueno, el número de carriles, el tipo de camino, la temperatura del lugar y el tipo de pavimento para que sea flexible o rígido. Las ondulaciones de un tipo de pavimento con respecto al otro pues son diferentes. En cuestiones del diseño de la carretera, incluimos variables de pendiente, límite horizontal y vertical, la velocidad de operación de los vehículos y la altitud. Estas variables para nosotros son muy importantes, porque las pendientes, cuando tenemos pendientes ascendentes muy pronunciadas en las carreteras, tenemos una generación de energía más importante. Obviamente el ejercicio del que estamos hablando lo hicimos sobre un tramo tipo, pero para los corredores de carga que estamos simulando, pues sí nos interesa saber las pendientes que tienen en la carretera. Y la cuestión de la velocidad, estudios de la velocidad, yo creo que además ustedes ya lo han visto. Si tuviéramos una gráfica, las velocidades más bajas estuvieran de este lado y las más altas de este lado, pues obviamente la mayor generación de emisiones sean velocidades bajas y en velocidades altas. Entonces por eso nos interesa poner exactamente la velocidad operacional.
Y bueno, estas variables también, si yo quisiera hacer un tema de gestión de pavimentos en función del mantenimiento, el software tiene esta capacidad, el diseño especial para esto, obviamente tiene un módulo ambiental que es el que a mí me interesa, y introduzco mi variable que es la que estamos analizando, que es el índice de velocidad internacional. En datos de la flota vehicular, pues yo tendré que colocar, de acuerdo a la clasificación vehicular de carreteras, los tipos de vehículos. Obviamente tendré que caracterizar cada uno de ellos para conocer su edad, la cantidad de vehículos que pasa y bueno, el tipo de combustible que es el que está utilizando. Para las carreteras es un poco simple, digo simple porque ya tenemos aforos en las carreteras, en todas las carreteras federales del país, pero obviamente esto habrá que transformarlo. Aquí estamos hablando de un pequeño tramo que forma 1000 kilómetros de un corredor, y estamos hablando solamente de 30, no es para que se haga una idea de la magnitud de la base de datos que tenemos generada para simular los corredores de transporte de carga. Reportar el ahorro de emisiones por la mejora del estado superficial, que era en base a lo que nos interesaba al principio, no solo para decir la Secretaría ahorra emisiones, sino saber cuánto está en realidad México aportando a esta Convención Marco del Cambio Climático en cuestiones de reducción de desarrollo. Identificar puntos críticos. Ya nos analizamos toda una red carretera, un tramo carretero. Es importante identificar esos puntos críticos donde se generan mayor concentración de emisiones, de tal forma que se pudieran proponer alternativas de mejora. No es una ruta con pendientes muy elevadas o curvas muy pronunciadas, entonces ahí el impacto ambiental es muy fuerte. Entonces la idea es que yo pueda tener esa variable involucrada en la cuestión de mejorar el diseño en la zona. La eficiencia del consumo de energía de los vehículos para establecer estrategias de la reducción, es algo que se maneja también en el instituto en cuestiones de la construcción técnica. Establecer rutas vulnerables cuando tenemos rutas que por el tránsito vehicular se generan bastantes emisiones, pero estas pasan por un área natural protegida, pues tendríamos que por lo menos regular la velocidad de operación en la zona para que tratar de bajar la velocidad y asegurar que el estado superficial de esa zona también sea óptimo, de tal manera que el impacto ambiental sea mínimo, porque la cuestión de la dispersión de los contaminantes hacia esa zona pues obviamente va a ser limitada. Y pues sería todo.